insistiendo, hermano, porque de las cosas más duras, repito, y difíciles es contener esa intención de querer traer a alguien, pero a nuestra manera. ¿Ya? A nuestra manera. Pero, o sea, porque uno se puede olvidar en cualquier momento de lo que alguien le hizo a uno. Pero eso es en cierto modo inapropiado. Aquí no se trata de venganza, no se trata de que está ejecutando de un juicio, ese que ahora el juez y los está juzgando. No. Se trataba de un proceso de reparación. Un proceso de reparación de un daño, tanto de él como del otro. Y esa reparación necesitaba una rigidez. ¿Por qué? Porque esta rigidez es la que caracteriza la palabra del Señor, como habíamos hablado en la clase anterior, acerca de la verdad. La verdad es una columna, un baluarte inamovible, invariable, inmutable. Y esa rigidez, esa dureza, era la que estaba hablando José. ¿Ya? ¿Por qué? Porque produjo arrepentimiento. Eso no lo dice en la carta a los Hebreos capítulo 12. Vamos a leerlo. Donde dice: no te desmayes si eres reprendido por el Señor. ¿Quién lo quiere leer, por favor? Hebreos capítulo 12. Está al final del capítulo 12. Dice: hijo mío, no deseches la disciplina del Señor. Dice: y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban. Lee desde antes, por favor. Desde antes. Sí. Dice: por otra parte tuvimos a nuestros padres. Ese. Léelo fuerte. No, dice el 7. No, casi. Ya. No, más bien es del 3. Dice: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra el mismo. Correcto. Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Eso. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota al que le recibe por hijo. Si soportas la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os dejas sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Perfecto. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, porque no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos. Amén. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Amén. Por lo cual, levantar las manos arriba y las rodillas paralizadas. Perfecto, correcto. Entonces, fíjense ustedes, él habló kashots, habló palabras difíciles. Jesús habló kashots, ¿se acuerdan? Cuando dijeron los discípulos: dura es esta palabra que has dicho. ¿Cuándo dijeron eso? Cuando él estaba y le dijo a los fariseos, a todos los que estaban escuchando: si no comes mi carne y bebes mi sangre, no puedes entrar en el reino de Dios. Eso fue duro. Así. Diferente. ¿Cuál era el propósito de esa expresión? Que ellos bajaran los ánimos. Bueno, entonces, ¿ya? ¿Cómo se come? Habían de preguntar: ¿cómo se come eso? ¿Cómo es eso? ¿Estás insinuando que nos hagamos caníbales o qué será? ¡Qué abominación! Y mira que entonces, fíjense ustedes, kashots, no se confunda con
Rechazo. Con rechazo, no se confunda con indecente, no se confunda con intransigente o algo. Vengativo. Con vengativo. Vinieron los discípulos y dijeron, dura es esta palabra, ¿quién puede escucharla? Los fariseos se ofendieron con la palabra que has hablado. Y él le dijo que ustedes también se quieren ir. Fue más rígido todavía. ¿Ah? Anda, qué pena con los fariseos. Vayan y den un recado de parte mía y mándenle este presente para que no se ofendan. Dile que vengan, Y que disculpen, amo. que yo los amo mucho. Es más, vamos y me acompañen. ¿Ah? A los discípulos les dijo, ustedes también se quieren ir. Pedro también dijo que no quería que se le lavaran los pies. Claro. Dije, bueno, si no te das a lavar los pies, estás por fuera. Señor, lávame todo enseguida. ¿Ya? Lávame todo. Ojo, cachots. Porque es que se tiene que hablar la verdad y la verdad tiene que ser rígida. Tiene que ser compacta. No puede tener huecos. No puede ser un queso. No puede ser un queso. Tiene que tener templanza. La verdad no es un queso. La respuesta de los apóstoles fue sabia, porque ellos decían, ¿a dónde iremos? O sea, Claro, por eso estoy diciendo, hermano, recuerdo- ¿cuál fue el objetivo final? Que fue el que dijo la hermana, el arrepentimiento de ellos. Porque es que si usted mantiene blandengue y cediendo, el mal nunca se va a corregir. Uno tiene sus defectos y la persona a veces se tiene que parar allí y uno se debe estrellar y estrellar, pero el que tiene que cambiar es uno. ¿Ya? No va a cambiar uno la verdad o el sistema ideal de las cosas. Uno es el que tiene que pararse un momento y decir, un momentico, yo me estoy como que estrellando siempre, siempre y siempre. ¿Será que eso tiene sentido lo que yo estoy haciendo? Se llama dar cosas contra el aguijón. Exacto, preciso. Eso le dijo el Mesías a Pablo, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Porque resulta que en la antigua forma, y hasta hoy se ve eso, el buey, digámoslo así, va aquí el animal con su yugo y todo. Entonces antiguamente le ponían una puya para que el animal caminara. Entonces el animal trataba de quitarse la puya porque le iba fastidiando, pero la única manera era caminar. ¿Ya? Y tenía que caminar y caminar porque la puya lo obligaba a caminar. Entonces el animal a veces pateaba porque le fastidiaba. ¿Ya? Le fastidiaba. Tanto fue esta expresión, nacida de largo, que en Grecia era un proverbio y se le llamaba así porque el kentron, esto se llamaba kentron, la puya, pero con el tiempo kentron se le llamaba también al centro de la ciudad, al poder, al gobierno. Entonces dar patadas contra el kentron era rebelarse contra la autoridad. ¿Ya? Entonces Dios le está diciendo, ¿no te parece que está difícil que tú estés rebelándote contra la autoridad? Contra el poder. Dura cosa te dan cosas contra el aguijón. Es decir, piénsalo muy bien porque te estás rebelando contra la autoridad. Bueno, regresando al tema, voy a rescatar la respuesta. El hablar duro, difícil, intransigente, rígido, tenía el propósito del arrepentimiento. Y eso nos aplica a nosotros en la vida diaria. No se puede estar a veces cediendo y cediendo porque nunca se va a corregir. Tiene que plantarse la palabra, tiene que plantarse la verdad para que uno, como ser humano, no diga, es verdad, ¿qué me pasa? Se me están olvidando las cosas, tengo que estar pendiente. ¿Ya? Y él se mantuvo ahí. Al final, después de esa confesión de Yehudá, él lloró con ellos y los mandó a hacer aviso a toda la casa del faraón y les mandó a poner el banquete y traigan a mi papá y vamos a buscarlo. ¿Ya? Un instante duró esa dureza, pero dio temperanza, dicen los hermanos adventistas.
dio una temperanza para que se templara lo que se tenía que templar, se quitara lo que no debía estar, y produjo ¿qué? Arrepentimiento. Y ese arrepentimiento fue la introducción para que viniera una gloria más eminente, viniera el gozo a la casa del Señor. Y fíjense ustedes, vamos a leer acá al final, dice así, miren lo que dice ahora, vamos a leer acá en el capítulo 44, en el 43, vamos a leer el 28. Esto es hermoso lo que dice ahí, del 28 al 30. El 43, 28, ¿no tiene? Y ellos respondieron, bien va a tu siervo nuestro padre, aún vive. Y se inclinaron e hicieron reverencia. Ajá, sí. Y alzando José sus ojos vio a Benjamín, su hermano, hijo de su madre, y dijo: ¿es este vuestro hermano menor, de quien me hablasteis? Y dijo: Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Sí. Entonces José se apresuró, porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano, y buscó dónde llorar, y entró en su cámara y lloró allí. Perfecto. Y levantó su rostro y salió y se contuvo y dijo: poned pan. Piensa usted, hermoso. Ese lloro también puede ser como oración con Dios. Es que él está viendo como un milagro de poder ver a su hermano. ahí cuando dice Vayichmeru Rahamat, dice que sus entrañas, el amor entrañable, aparece Rahamim. Vayichmeru Rahamat, su amor entrañable se conmovió. Era algo de sangre, como dicen aquí. Sangre llama, estaban los hermanos ahí. Será su único Se hermano. consoló. Y era su hermano de sangre, padre y madre. De la misma matriz. Y él se imaginaba, por las preguntas que él hizo, él se imaginaba que Jacob estaba muerto. O lo primero que preguntó es: ¿todavía vuestro padre vive? Y él le dijo: sí, todavía está vivo. Eso me imagino que lo mandó a la lona enseguida. Y además cuando sucedió eso, él era el menor. Claro. Y cuando vio a Benjamín, Benjamín era el menor. Claro. O sea, cuando sucedió de que lo vendieron. Y es que él mismo fue el que lo hizo Una traer. razón. Él mismo lo hizo traer. No, tráiganme al pequeño. Sí. A ver si le van a hacer lo mismo. ¿Ah? Pues los puso en una situación de confrontación contra el pecado, contra sus impulsos. Porque es que, como yo hablábamos en la parasha anterior, José nada más hizo fue decir un sueño. Él no le dijo: ustedes se van a postrar delante de mí. Él contó el sueño literalmente: yo vi a las espigas de ustedes que se postraban delante de la mía. Él no le ofreció interpretación a eso. Nada más dijo el sueño. Pero automáticamente, como hablamos el Shabbat pasado, cuando tú predicas y hablas la verdad, salta enseguida la carne. Va a reaccionar de manera, no le va a gustar. No le va a gustar, porque estás hablando la verdad. Y eso es lo que hablamos en Romanos capítulo 8, que la carne no quiere sujetarse a la verdad, a la ley de Dios. Ni tampoco puede por su propia voluntad. Tiene que venir. Ahora sí vamos a leer Romanos capítulo 8, versículo 1. ¿Qué dice Romanos 8:1? Mire, hermoso, del 1 al 4. ¿Quién no quiere leer? 8:1. Sí. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, Sigue. para que la justicia de la ley
se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cuál era entonces la justicia de la ley? Que viviéramos en santidad y en justicia todos nuestros días. Esa es la justicia de la ley. Entonces, en ninguna manera, venido el